Nuestro invitado nació en el año 1963, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidades Europeas, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Toledo, es también secretario provincial del Partido Popular de Toledo y también es profesor de Derecho Internacional Privado en las Universidades Complutense y de Castilla-La Mancha. Es un hombre trabajador, es un hombre constante y es un hombre leal. Les quiero presentar a todos ustedes a don Jesús Labrador, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer, Jesús, tenerte aquí con nosotros. También es un placer el poder estar aquí con todos ustedes. Jesús, cuéntame, ¿eres un docente vocacional? Bueno, yo creo que todos los docentes somos vocacionales. Lo que pasa es que yo ahora no ejerzo como docente, llevo 2 años o año y medio sin ejercer como docente, pero sí, yo creo que la docencia tiene que llevar un plus de vocación, un plus de atención, y la verdad es que es un trabajo, pero también es una satisfacción personal muy importante. Porque yo me preguntaba cómo un docente de tu prestigio acaba en política. Bueno, pues acaba en política por una serie de circunstancias. La verdad es que es un devenir, no es un día concreto, y bueno, también con las ganas y el convencimiento de que se podían hacer las cosas de otra manera y que creo que se podían hacer mejor que lo que se estaba haciendo, y bueno, también con una vocación de servicio y con un interés de querer cambiar las cosas por ti, por tus hijos en primer momento, pero también por ayudar y por participar en un trabajo con la sociedad, no solo quejarse, sino tratar de poner los medios suficientes para tratar de remediarlo con actuaciones personales. Fíjate que en política posiblemente la profesión que más se dé sea la de docente, ¿no? Quizá por aquello de la pedagogía a la hora de explicar las cosas. Pues no sabría decirlo, pero yo creo que en la política, afortunadamente, hay de todas las profesiones, y todas las profesiones tienen algo que aportar a la política. Precisamente yo creo, y una de las reformas que se ha hecho ahora dentro del ámbito de las Cortes de Castilla-La Mancha, es que el político venga con un plus, con un servicio añadido, con un valor añadido, que es el ejercicio de su profesión, que lo pueda trasladar también al ámbito de las Cortes, al ámbito de la política. Jesús, ¿cuándo entras en política y qué te motiva a ello? Pues yo entro en política, lo que es pertenecer a un partido, pues en los años, a final de los años 80, pero lo que es un puesto institucional, es decir, presentarse a unas elecciones en una lista, pues hace año y medio. Hace año y medio, en las últimas elecciones autonómicas, tuve el honor y el privilegio de que la presidenta Cospedal contara conmigo, y creía que yo podía aportar también un pequeño granito al proyecto que ella encabezaba. Jesús, fíjate que en ese año, en el año 80, que tú entras en política, supongo que ya tendrías muy claro que tendría que ser con las siglas del Partido Popular. Bueno, cuando uno entra en política, cuando yo me afilio al Partido Popular, digo a finales de los 80, yo creo que no hay ningún partido que satisfaga al 100% las aspiraciones, las convicciones de una persona, pero desde luego el que reflejaba una identidad casi total con respecto a lo que yo pensaba, a lo que yo creía que se tenía que hacer, era el Partido Popular. Las convicciones que uno tenía, el cómo veía las soluciones, los principios que tenía, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, desde luego se corresponden con los principios de un partido de centro derecha, de un partido liberal, de un partido que tiene las ideas bien claras de dónde está el individuo, de dónde está la situación, y cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que actuar en la sociedad y también en la vida pública para lograr prestar un mayor servicio a los ciudadanos. Y desde luego eso para mí lo representa el Partido Popular. Jesús, ¿tú crees que el Partido Popular está en el camino para resolver la actual crisis? Yo creo que sí, y además lo estamos empezando a ver. Lamentablemente ha habido una situación heredada
una situación que no me gusta hablar del pasado, pero hay que hablar del pasado para saber por qué se han tenido que hacer determinadas medidas o realizar determinadas actuaciones por la situación que nos hemos encontrado. Aquí en Castilla-La Mancha nos hemos encontrado, la presidenta Cospedal se encontró con más de 3.000 millones de euros que no estaban contabilizados, que no estaban en facturas. Estamos hablando de una deuda total que estaba en los 11.000 millones de euros, con un presupuesto que este año estará por encima escasamente de los 7.000 millones de euros. Y eso había que solucionarlo. Y había que solucionarlo haciendo lo que ha hecho la presidenta Cospedal, garantizando los servicios sociales básicos a los ciudadanos. Era una tarea muy difícil, pero yo creo que se han tomado las medidas con seriedad, con rigor, igual que se ha hecho con posterioridad en el Gobierno nacional, en el Gobierno encabezado por el presidente Rajoy. Se ha visto la realidad, una realidad que se estaba ocultando, una realidad que llevaba a que nos habíamos comprometido en el ámbito internacional a tener un déficit de 6 puntos y nos habíamos ido a 9,5. Es decir, la desviación del déficit de este año pasado, a mes de noviembre, era todo lo que, o sea, todo ese déficit era lo que se había incumplido por parte del gobierno anterior. Y yo creo que eso los ciudadanos tienen que saberlo para encontrar también el por qué se han tenido que tomar unas medidas que, ¿por qué no decirlo?, ni gustan a las personas que las han tenido que tomar. Pero cuando uno tiene el ejercicio de responsabilidad, lo que tiene que hacer es dotar de las soluciones, buscar la eficacia, buscar el rigor, porque tiene un compromiso con los ciudadanos de sacar la sociedad adelante. Y yo creo que se han tomado las medidas necesarias y que ahora estamos empezando a ver que dan los resultados, que se está controlando el déficit, que estamos recuperando una cosa tan importante en el ámbito internacional como que España vuelva a ser un país en el que se confíe, un país en el que todos puedan decir que va a cumplir con sus compromisos, un país que inspira confianza. Lo estamos viendo en las últimas subastas, lo estamos viendo en las últimas actuaciones que se están teniendo con el Reino de España. Yo creo que es muy importante las medidas que se han tomado y que están empezando a dar sus frutos y que van a dar mejores frutos todavía. Jesús, eres el delegado del gobierno central, pero me gustaría que la gente supiera qué funciones realiza el delegado del gobierno y, en todo caso, qué vinculación tiene o tienes directamente con la Junta y con la presidenta Cospedal. En cuanto delegado del gobierno, la delegación del gobierno, el delegado no es un órgano administrativo, es el único órgano de la administración periférica que es un órgano político. Ahora que está poco de moda quizá, sí, pero sí, es cierto, es un órgano, es el único órgano político. Todo es administración, incluidos los subdelegados de las distintas provincias que tienen que ser funcionarios de la administración. Yo, en mi caso, también soy funcionario, pero es una cuestión anecdótica. Quiero decir que no es necesario, no es requisito para el desempeño del puesto del delegado. ¿Y qué hace un delegado del gobierno? Pues representar al gobierno de España en un ámbito territorial, en este caso en Castilla-La Mancha. Funciones que tiene desde la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos hablando de Policía Nacional y de Guardia Civil, en una comunidad autónoma como esta, que son prácticamente 80.000 kilómetros cuadrados, 79.000 kilómetros cuadrados, que tiene su complejidad, pero también es el coordinador y el representante, la cabeza visible, por decirlo de alguna manera, del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Entonces estamos hablando de toda la administración periférica. Para que nos situemos, hablamos de Hacienda, de la agencia tributaria, hablamos, aunque tiene lógicamente su delegado especial, hablamos del Servicio Público de Empleo, de SEPES, es decir, los distintos ministerios, la administración que tienen, por decirlo así, los corresponsales que tienen en el ámbito provincial. Hablamos del Instituto Nacional de Estadística, hablamos de los servicios periféricos de agricultura, hablamos de la alta inspección de educación, hablamos de una serie de organismos que vemos por la calle, por ejemplo, museos, en Ministerio de Cultura, en Ministerio de Educación. Hablamos de agricultura y vemos, por ejemplo, que en Castilla-La Mancha los encargados de dar los expedientes para que las empresas puedan exportar productos hortofrutícolas corresponden al Ministerio de Agricultura. Estamos hablando
también de sanidad, en lo que hace referencia al control de estupefacientes. Estamos hablando de toda la administración periférica del Estado, que tiene un desarrollo todavía bastante importante en el ámbito de la comunidad autónoma, y que, enlazando con la otra parte de la pregunta, la misión que tiene es sobre todo coordinarse con las otras administraciones, tratar de evitar la duplicidad de servicios y buscar lo que le interesa al ciudadano. Y lo que le interesa al ciudadano es que los servicios estén coordinados y que se presten de una manera eficiente y eficaz. Y si puede ser ahora a un coste menor que el que se estaba realizando, pues bienvenida sea. Yo creo que en Castilla-La Mancha tenemos la suerte de que hay una total identidad en lo que son los servicios públicos desde el gobierno de Castilla-La Mancha, desde el gobierno de María Dolores Cospedal, y hay una identidad de fines y de objetivos con el gobierno de España de Mariano Rajoy, y hace muy fácil, mucho más fácil mi trabajo. La verdad es que soy un privilegiado porque además he podido participar, conozco directamente a la presidenta de Castilla-La Mancha, he podido trabajar a su lado, saber la valía que tiene el trabajo, la capacidad que tiene, y eso hace mucho más fácil la relación, pero sobre todo hace más fácil la relación porque hay un objetivo común, que es el servicio público al ciudadano, y eso es lo que interesa al Gobierno de España y al Gobierno de Castilla-La Mancha y al resto de las instituciones, de las administraciones locales, que también forman parte de nuestro tejido institucional. Viendo todo los cometidos que realiza el delegado del Gobierno, no te tengo envidia, porque supongo, Jesús, que llegar a tantas cosas es muy complicado. Son 24 horas al servicio del ciudadano. Bueno, pero también contamos con un material humano, con unas personas entregadas. Los funcionarios son unos servidores públicos muchas veces no suficientemente reconocidos. Hemos hablado, por ejemplo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que realmente sí están 24 horas al día, 365 días al año al servicio de los ciudadanos. Hablamos de tráfico, hablamos de seguridad, pero hablamos de ayuda también a los ciudadanos. Y es cierto que hay muchas materias, en realidad es la representación, lógicamente, del Gobierno de España en nuestro territorio. Pero yo creo que hay una vocación de servicio, y hay una vocación de servicio que se manifiesta y que hace muy fácil muchas veces el trabajo de los delegados del Gobierno. No es ningún secreto, Jesús, que tú, junto al señor Tirado y algún otro, habéis catapultado a la presidenta formando un equipo muy sólido, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos explicases ese paso fugaz que tuviste como consejero para después pasar la delegación del Gobierno. Si me permites, te voy a corregir un poco mínimamente. No hemos sido nosotros los que hemos catapultado a la presidenta, más bien al contrario. Habéis formado un equipo importante con ella. Sí, pero realmente la dirección, la posición de María Dolores como cabeza, no solo visible, sino también como cabeza organizativa, como persona que se ha echado a sus espaldas la responsabilidad, primero de crear un partido y luego de crear un gobierno para el servicio a los ciudadanos, ha sido una suerte y un privilegio poder trabajar con ella y poder seguir trabajando con ella. Es cierto que algunas personas, como mencionabas, Vicente Tirado y muchas más, que hemos estado pudiendo incorporar nuestro trabajo a un equipo, pues la verdad es que ha sido una tarea, y sigue siendo una tarea apasionante. Y con respecto al paso, uno cuando está en el servicio público, ya digo que yo ha sido la primera vez que he participado en una cuestión de listas institucionales, de un nombramiento de elección, pues uno tiene que estar también dispuesto a ir donde se le requiere que vaya. Y bueno, si era un honor y un privilegio el poder estar en el primer gobierno del Partido Popular de María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha, pues qué cabe decir también de estar representando al gobierno de todos, al gobierno de España, en el ámbito de esta comunidad autónoma, porque además es mi tierra, es donde estoy a gusto, y yo creo que es un trabajo, pero también es un enorme privilegio y un auténtico honor poderlo hacer. ¿Cómo se ve Ciudad Real, La Mancha Sur, la provincia de Ciudad Real, desde Toledo, Jesús? ¿Cómo se ve? Pues se ve muy bien.
se ve muy bien y dentro de poco yo espero que se vea muchísimo mejor. La verdad es que Ciudad Real, yo creo que toda Castilla-La Mancha, pero Ciudad Real tiene desde riquezas naturales como las tablas, desde riquezas culturales. Hoy he podido estar en Almagro. ¿Qué puede decir uno de Almagro? Todo. Desde una potencia como puede ser Puerto Llano, sí. Desde una capital como Ciudad Real o pueblos preciosos, no solo en el ámbito de Calatrava, de Bolaños, que hayamos podido estar hoy, sino en cualquier otra parte. La verdad es que se ve muy bien y yo creo que se va a ver mucho mejor. Porque el problema, yo creo que Ciudad Real, como Castilla-La Mancha, ha estado un poco con falta de dirección hacia el futuro, con falta de dirección hacia el progreso. Y eso es precisamente lo que está impulsando ahora tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Castilla-La Mancha. Tiene una riqueza fundamental Ciudad Real. Cuando uno viene desde Toledo y empieza a ver los cambios desde esos paisajes preciosos, cuando uno viene a ver desde el Guadiana a todo lo que es la riqueza, una parte industrial y una parte emprendedora de Ciudad Real que quizá en otras provincias no se desarrolla de una forma tan visible. Bueno, yo creo que solo se puede ver bien y solo se puede aspirar a verla mucho mejor. ¿Qué esperas del año 2013? Pues espero que sea un año en el que podamos olvidarnos de ciertas cosas, podamos dejar de mirar hacia atrás y podamos tomar medidas pensando única y exclusivamente no en corregir nada, sino en crear futuro, en crear desarrollo. Yo creo que el año 2013 va a ser un año en el que cambie totalmente la tendencia, en el que podamos estar. Las últimas noticias que tenemos, tanto en reducción de prima de riesgo como en ámbito del comercio exterior, yo creo que son muy importantes. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando y trabajando todos juntos. Porque aquí yo creo que lo importante es que estemos todos juntos, que busquemos la forma de unirnos entre todos, de mirar hacia adelante y así podremos lograr que el año 2013 lo recordemos todos y que quitemos el 13 como número fatídico, sino que el 13 empiece a ser como esa referencia de que aquí volvimos a tirar para arriba, a salir hacia adelante entre todos. La noble profesión de político está denigrada, tiene mala imagen en general. ¿A qué se debe eso, Jesús? Pues algo se debe de ver a que los políticos no lo hagamos del todo bien. Eso yo creo que es un ejercicio que debe plantearse. Lo que pasa es que me hacías al principio de la entrevista cómo un docente acaba, pero no un docente o un médico o cualquier otra persona acaba en política. Y es que yo creo que debemos empezar a diferenciar que muchos políticos, estoy hablando por ejemplo de la presidenta Cospedal, abogada del Estado, o el presidente Mariano Rajoy, registrador, o funcionarios o médicos, son personas que ya tienen una formación y que aportan en un momento de su vida y que estarán en un momento y que luego volverán a otro tipo de actividad. No debemos de entender los políticos ni como una casta aparte ni como unas personas al margen de la sociedad. Yo creo que debemos de transmitir, o se nos debe ver por nuestras actuaciones como unas personas que voluntariamente y por una vocación de servicio personal que otros realizan en otro tipo de actividades y que nosotros hemos dedicado a la política, con las ventajas que tiene y las desventajas que tiene. Porque también el estar todos los días en medios de comunicación, en imagen pública, esa pérdida de intimidad también tiene o conlleva también una serie de problemas. Pero yo creo que debemos de transmitir que estamos prestando un servicio y eso solo se tiene que ver con nuestras actuaciones. Con nuestras actuaciones es cuando los ciudadanos tienen que ver que somos personas exactamente igual, que tenemos algo que aportar, que queremos aportar algo y que queremos contar con su confianza para sacar un trabajo que nos viene bien a todos y que es necesario para todos. Jesús, ponme una palabra a las siguientes personas que te voy a ir diciendo. María Dolores de Cospedal. Con una palabra sería muy difícil, quizá presidenta, pero también podía ser inteligencia, trabajo, dedicación,
compromiso podrían ser muchas palabras. Quizás si me tengo que quedar con una presidenta en el sentido de presidenta de todos los castellano-manchegos, de la primera castellano-manchega al servicio de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje. Humo. Vicente Tirado. Vicente siempre hace referencia a tres palabras: trabajo, trabajo y trabajo. Entonces yo creo que si él es lo que demanda constantemente, creo que también es lo que define, aparte de que en este caso también por cuestiones personales hablaría de amigo. Ángel Nicolás. Un empresario y yo creo que una persona comprometida con Castilla-La Mancha. Carmen Riolobos. Energía incansable. Nemesio de Lara. Yo creo que representa el pasado, a una forma de actuar en pasado. Jesús, ¿qué es para ti la familia? Yo creo que es la pieza fundamental, desde luego, de la sociedad, pero lo que estoy seguro es que es fundamental para mí. Es mi piedra donde me puedo apoyar, donde me puedo sujetar, donde me recogen, donde me alientan, donde me apoyan, también donde me corrigen, donde me dan cariño, donde disfruto. Es fundamental, es fundamental. Sin familia no podría ser quien soy, ni la familia que he tenido antes, es decir, mis padres que me han hecho como soy, que me han formado como soy, la familia que tengo ahora, mi familia, por decirlo así, mi mujer, mis hijos, para mí es fundamental. ¿Crees que el entendimiento y el diálogo son bases para superar los problemas actuales? Si me permites, no es que sea la base, es que es imprescindible. Son el elemento fundamental. Sin diálogo, sin consenso, sin la búsqueda de elementos comunes, no podremos ir hacia adelante ninguno. Solos no podemos, por una sencilla razón: somos una sociedad, somos un conjunto de personas. Luego, el buscar soluciones individuales creo que no tiene sentido, y menos en el mundo que nos ha tocado vivir, que si hay algo que es global, que es universal. Yo creo que la búsqueda del consenso y del diálogo es imprescindible. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Jesús Labrador no puede ser menos. Y además, siendo docente, le va a sacar un 10 con seguridad. Jesús, ¿comienzo? Por supuesto. Defínete como persona. Normal. Trabajadora, normal. Defínete como profesional, en este caso de la política. Comprometido con mi trabajo. ¿Cuál es tu color preferido? El azul verdoso. ¿Cuál es tu fruta preferida? La naranja. Por aquello de la vitamina C. O la manzana, no sé, es que son las dos que con más frecuencia suelo comer. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce. ¿El chocolate, por ejemplo, también? Sí. ¿Goloso? No especialmente, pero ocasionalmente sí. En estas fiestas un poquito. Al fin y al cabo uno también tiene sus orígenes en Toledo y el mazapán tira. Sí. Y el mazapán y tira. muy bueno el mazapán de Toledo. Sí. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Cómoda. O sea, justo la que no llevo ahora. Pero así vas habitualmente todos los días, hijo mío. Esto es así, ¿no? Bueno, me han preguntado por la que me gusta. Sí. Yo creo que a todos nos gusta ir un poco más desenfadados, un poco más cómodos. ¿Qué mascota preferirías tener? Hombre, un perro quizá. ¿No lo tienes? No. ¿Tu mejor virtud? Bueno, eso que lo digan otros. ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto, pues es que son muchos. La verdad es que los defectos que uno tiene son muchos. Quizá la impaciencia. ¿Tu comida favorita? El cocido. ¿El madrileño o el manchego? Bueno, es que ahí tengo que contar un cierto secreto. Hace muchos años, con algunas personas, hicimos una especie de grupo para ir probando los cocidos. Entonces admitimos cualquier tipo de cocido, pero bueno, quizá el cocido clásico, el cocido madrileño, sería el que más se adecuara a esa situación. Un libro.
serían muchísimos. No podría... El último que hayas leído o que estés leyendo. El último que leí fue el de La sombra del meridiano, vamos, acabé hace 2 o 3 días. Y bueno, de Lorenzo Silva, del Premio Planeta. Y la verdad es que es un libro muy agradable de leer, pero bueno, quizá para libro tendríamos que buscar quizá uno más clásico. Me gustaba mucho antes Asimov, Isaac Asimov, en lo que es ciencia ficción. Y bueno, la verdad es que hay algunos autores, tanto españoles como extranjeros, que podríamos decir, quizá los clásicos. Siempre, pues, y en mi caso Quevedo, por ese toque de ironía y ese puntito más allá. De picaresca. Sí, pero bueno, hay muchos. Hablando de ciencia ficción, una película. Una película, pues quizá La vida es bella. Buenísima película. Un actor y una actriz. Actriz Katharine Hepburn. Y actor probablemente Cary Grant. Me ha hecho pasar ratos muy agradables. Un político. Solo uno. Sí. Bueno, diga varios si quieres. Sí, no. Yo creo que político, para no quedarme en el ámbito ni de España ni de Castilla-La Mancha, con Conrad Adenauer. Una ideología. Bueno, yo creo que la que representa el Partido Popular. ¿Que se podría definir como? Se podría definir como un partido inspirado en valores cristianos, en una tradición cristiana que nosotros tenemos dentro de un encuadre liberal. Una religión. Bueno, yo en mi caso la católica, respetando todas las demás, pero mis creencias son las que me han transmitido mis padres y las que yo quiero transmitir a mis hijos. Un programa de televisión. Bueno, lo que veo en televisión es fútbol y películas, entonces, sobre todo porque cuando uno ve los informativos, más bien los ve casi como trabajo que como ocio. Sí, yo creo que la pregunta iba más por el ocio. Yo creo que el fútbol y sobre todo con mis hijos es un... ¿No serás del Real Madrid? Soy del Real Madrid. Eso es un acierto, ¿eh? Bueno, no es... muy del Real. Bueno, te lo dice un madridista, por eso lo digo, no digo por otra cosa. Es una cuestión que esto uno no sabe por qué es de ese equipo, se hace de ese equipo pequeño, pero es cierto que se tiene una fidelidad. Además, el fútbol permite unas conversaciones, incluso desde entonces, niveles que permite una confrontación sana. Y un relax, ¿verdad? Sí, sobre todo. ¿Qué te pone de los nervios? Que no me sepa explicar. Que no sea capaz de transmitir lo que quiero decir. ¿Qué no perdonarías? Yo creo que se debe de perdonar todo, se debe de tratar de perdonar todo. Quizá la falta de lealtad es una de las cosas que peor llevo. Pero yo creo que hay que tratar de perdonar todo. ¿Qué te hace reír? Mis hijos, sobre todo. ¿Qué edades tienen, Jesús? 7, 13 y 15. Están en la mejor edad. Bueno, iremos viéndolo con los años si esta era la mejor edad o no. ¿Qué te hace llorar? Bueno, bastantes cosas. Pero quizá la desgracia, lo que pueda haber de injusticia a mi alrededor, sí me hace llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues generalmente con bastante calma. Y si no, con alguna voz que otra. Pero generalmente suelo ser bastante tranquilo cuando noto que se me está provocando. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces mucho a Jesús? No sé. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Yo creo que sí. Lo de los sentimientos yo creo que se me nota. Se me nota mucho. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, pues según mis hijos, demasiadas. Según mi conductor, media jornada, de 8 a 8. Sí, media jornada. En torno a, no sé, 10, 12 horas. Sí. ¿Qué añoras de tu niñez? Bueno,
las relaciones con mis hermanos y con mis padres. Somos una familia numerosa, éramos 7 hermanos y la verdad es que lo pasábamos muy bien. En las reuniones familiares, que procuramos seguir teniéndolas ahora siempre que podemos, pero es estar todos juntos con cosas que no entienden mis hijos, como que solo hubiera una televisión en toda la casa y que solo tuviera un canal y que además fuera en blanco y negro. Pero es cierto que evitaba muchas peleas sobre qué ver. Eso era una cuestión. Cuando les dicen muchas veces que discutíamos por ver el primero o el segundo canal, aunque solo emitía por la tarde, no lo entienden. Pero sí echo de menos esa relación muchas veces y luego el jugar en la calle. El que podías salir a cualquier hora, no necesitabas quedar con nadie, salías. Toledo, donde yo vivía, que es la ciudad que yo he nacido, era una ciudad muy pequeña. Ahora no es especialmente grande, pero entonces era mucho más pequeña, pero además era en el barrio. Entonces tú salías, llegabas del colegio, cogías la merienda y salías a jugar un rato, y eso la verdad es que también era muy agradable. ¿A quién eres incapaz de decir no? Prefiero casi no decirlo porque lo utilizaría contra mí, pero está en mi ámbito familiar. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Tienes alguna manía? Uy, muchas. Yo creo que muchas, pero todas confesables. Ser manías de con qué instrumento escribo, que yo escribo con pluma y me gusta escribir con pluma, tal, o cómo tener el libro a la hora de leer, cómo ponerme, no sé, son manías, pero absolutamente confesables todas. Un lugar para vivir. Yo es que soy un poco pueblerino en eso. A mí me gusta mucho Toledo. Pero no, es una gran ciudad, además, y la capital de Castilla-La Mancha, Jesús. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido. Atrevido, casi rebelde en algunas cosas, pero sobre todo atrevido. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Pues yo creo que no fue una edad concreta. Yo creo que el proceso que tiene una persona, el cambio de adolescente a hombre, es un proceso que lleva su tiempo. Yo en mi caso fue una circunstancia personal, una circunstancia de enfermedad, que sufrí una serie de operaciones, no de especial importancia, pero que sí me obligaron a estar en un hospital encerrado varios meses. Pues yo creo que ese fue un paso casi decisivo y sería a los 17 años y medio, una cosa así. ¿Un lema de vida? Sé feliz y haz feliz a los demás. Muy bonito. Pues ya ven ustedes, en el día de hoy hemos conocido a don Jesús Labrador, que es el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha. Lo decía al principio, es trabajador, es constante y es leal. Añado otro adjetivo más, sencillo. Muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros. Gracias a ti. A ti siempre. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor? Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo camino.